Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Vuelvo a tener el placer de contar con Sonia Sierra. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, deseando hablar contigo un poco sobre la actualidad política aquí en España de estos días. Bueno, que está cargadita, cargadita, ¿eh? Mm. Abres cada mañana la prensa y es un no parar, vamos, es una tras otra. Bueno, está saliendo para adelante esta semana la ley de amnistía eh, y las dos últimas noticias relacionadas con ello, o sea, bajo también mi juicio, que hay muchas. Uno es el posicionamiento de Emiliano García Paje desde Castilla-La Mancha y otra es esa presión de Junts que o votan a favor de Puigdemont en Cataluña o peligra a Sánchez en Moncloa, ¿no? También. Bueno, una vez que tú eres capaz de ceder a un chantaje, te tienen cogido y van a estar extorsionándote, bueno, pues hasta que no puedan sacarte ni una gota más. Era muy evidente que pese a las palabras de Sánchez de que esto era un acuerdo de legislatura, los independentistas repetían por activa y por pasiva que eso no era cierto, que simplemente era un acuerdo de investidura y que les iban a hacer sudar sangre. Y esto no son palabras mías, son palabras literales. Entonces, bueno, ahora a ver cuál es la próxima extorsión, ¿no? Parece evidente que va a ser la del referéndum. ¿Crees que se va a poder parar el amnistía en algún punto o que al final va a acabar sucediendo y no hay manera de controlarlo? Bueno, yo creo que sí, yo creo que con el tema sobre todo de Europa, que me imagino que van a presentar cuestiones prejudiciales, y luego también el tema de la amnistía, es muy difícil poder argumentar delante de Europa, bueno, de los españoles también, pero bueno, como aquí tienen tantísima prensa afín, tantísimos voceros dispuestos a repetir el argumentario socialista, pues la gente puede acabar comprándolo, pero fuera de aquí es muy difícil que se pueda comprar una amnistía fiscal como esta, ¿no? El haber malversado dinero público y que se perdone. Si ese dinero público no ha salido de Europa, Europa no tendrá mucho que decir, pero si ha salido de Europa, que parece que en algunos casos es posible, pues ahí sí que Europa tiene mucho que decir. Claro, ahí se tendrá que ver el papel de Salvador Illa, si va a mantenerse firme y no ceder o va a hacer caso de lo que diga Pedro Sánchez. Bueno, yo no soy salvadorilla, pero estoy prácticamente segura que hará lo que diga Pedro Sánchez. Todo hay que decir que Mm, el PSC se supone que es un partido autónomo, ¿eh? No es como mm, la filial catalana de PSOE, sino que es un partido autónomo. Eso es una cosa que ellos aquí en Cataluña lo repiten muchísimo, no me refiero ahora, sino en general, siempre sí. repiten lo mismo y entonces en un principio se supone que tienen cierta autonomía para poder tomar las decisiones, pero yo veo muy difícil que puedan hacer cosas al margen de Sánchez, básicamente porque el Partido Socialista ya es un partido sanchista. Claro, y también Esquerra no lo lleva tan al límite como Junts. Dejan ahí un poquito la puerta entreabierta de apoyar al PSOE, pero tampoco lo afirman. Bueno, es que ahora es que Republicana tiene una situación difícil, de los tres partidos sin duda es el que tiene una situación peor. Primero porque es el que más ha perdido tanto como la Generalitat de Cataluña. Perder la Generalitat de Cataluña significa perder mucho dinero, significa perder muchos puestos de trabajo y mucha gente que no se ha dedicado en su vida a otra cosa que la política, ahora de repente no tiene trabajo. De hecho, lo que se dice es que una de las negociaciones que está haciendo Esquerra Republicana con el PSC es la vicepresidencia de la mesa y muchísimos cargos de asesores que, mira, justo esta mañana yo lo decía en Twitter, creo que algún día hay que abrir el melón del tema de los asesores, porque los Mm, asesores políticos es algo que no tiene ningún tipo de control, que acaban, y digo todos los partidos, no digo Esquerra, no digo los socialistas, digo todos los partidos, y esto lo he visto con mis mm. propios ojos, se acaba contratando a gente del partido, a gente afín a la dirección de los partidos, que en muchos casos no tienen ningún tipo de formación, ningún tipo de estudios y están no para hacer trabajo de servicio público, que es un dinero público lo que reciben, sino un trabajo de servicio al partido que los contrata. Entonces, por eso para ellos es tan importante tener tantos cargos. Cargos públicos a repartir significa fieles a la dirección de los equipos, de los partidos. Y de verdad que creo que es un tema que se tendría que regular de alguna otra manera, no sé, pedir un mínimo de currículum para poder ser asesor. Sí.
Claro, la única voz o la más llamativa discordante dentro del PSOE es Emiliano García Paje, pero claro, hay algunas personas que apuntan también que si podría haber hecho algo más es lo único que puede hacer. ¿Qué te parece el posicionamiento de él? Bueno, está también Lambán, que Sí, se ausentó por no votar, cosa que lo dignifica. Yo creo que es muy difícil si tú estás dentro de un partido tomar otro tipo de decisión. Es decir, la gente critica muchísimo tanto a Lambana como a Paje, que dicen, pero dicen una cosa, luego jamás hacen otra. Bueno, es muy difícil. Al final ellos son socialistas y ya no me refiero solo a los intereses económicos que eso puede tener, ¿no? Que si te echan, nos repites en el cargo, ya no vas a poder seguir siendo presidente de tu comunidad, sino también emocionalmente. Tú te has afiliado a un partido en el que crees, en el que llevas muchísimos años creyendo y ahora de repente ese partido ya no es exactamente así. Creo que eso emocionalmente es muy difícil. Creo que dentro de la posición que tienen, los gestos que han hecho ambos no son fáciles y creo que les honran. sí. Y bueno, luego, claro, todo esto que está sucediendo sobre la amnistía, ¿crees que se va a ver reflejado en los resultados de las elecciones europeas? Porque ya están viendo muchos movimientos ahí. Yo creo que en el resultado de las europeas va a afectar más el tema de Begoña Gómez. Yo creo que lo de la amnistía es una cosa que ya está muy hablada, muy debatida y creo que un poco el daño que ha podido hacer está amortizado. Bueno, lo hemos visto en Cataluña, ¿no? En Cataluña el PSC ha subido, cierto, pero ha subido por los votos precisamente de los independentistas, porque lo ven como la opción más útil. Sin embargo, un partido que ha crecido a costa, por un lado, de Ciudadanos y por otro, de los socialistas, es el PP, lo cual quiere decir que esto que ellos repiten, de fíjate qué bien, cómo nos avala el resultado, en Cataluña no es cierto, porque Vox se ha mantenido, es decir, el PP no se ha llevado ni un voto de Vox, porque Vox se ha mantenido y el PP ha subido muchísimo, con lo cual sí que le ha pasado factura al socialismo. Lo que pasa es que se ha visto equilibrado, por un lado, porque Podemos después sumar, ahora mismo están en horas muy bajas, y por otro lado, porque hay una gran parte del voto independentista que se ha ido a los socialistas y otra gran parte del voto independentista, que por otra parte estaba muy dividido porque había muchas opciones, también se ha ido a la abstención. Entonces, eso es el análisis de por qué han tenido tan buenos resultados los socialistas. No es simplemente porque es que aquí la amnistía ha caído maravillosamente bien, no, eso no es cierto. Claro, mencionas Begoña Gómez. Esta semana se ha sabido que está imputada. Claro, también se ha salido también las noticias que Pedro Sánchez cuando emitió la carta ya tenía información. ¿Qué te parece también esto? Bueno, yo creo que había que ser realmente ingenuos para creerse que detrás de la carta no había gato encerrado y que realmente Pedro Sánchez es un señor enamoradísimo que se estaba pensando si irse o no. Bueno, no, no, era bastante poco creíble y ahora pues acaban de encajar todas las piezas, ¿no? Pues estaban preparando la defensa de su señora, que por cierto no paran de salir cosas y cada una es más grave que la anterior, ¿no? Hasta ahora está investigada por una serie de indicios de posible malversación de dinero público, pero ahora ha salido otra que yo creo que va a ser más grave a nivel judicial, porque esta primera, bueno, no sabemos si es delito o no, sí que creo que todos estamos de acuerdo en que es muy poco ético, Eso sí. pero bueno, será la justicia en todo caso quien dictamine si ahí hay algún tipo de ilegalidad o no. Pero el hecho de haber pedido a empresas que le creen un software con dinero público y Mm. luego lo registre a nombre de una empresa que ya es 100% la única componente de esa empresa, yo no soy jurista, pero lo veo mal, ¿eh? Creo que por ahí posiblemente acabe teniendo problemas judiciales. Claro, el PP quiere que Sánchez compadezca en el Senado, pero se debate un poco los tiempos, ¿no? ¿Tú qué crees también con esta cuestión de si debe ser lo más pronto posible después de las elecciones europeas? Yo es que, bueno, al final son las estrategias de cada partido, ¿eh? Mm. Pero las comisiones estas de investigación son eso, son estrategias de los partidos. Al final, donde se tienen que dilucidar las cuestiones legales es en los tribunales y estos son, eso, decisiones de los partidos para ver lo que más les conviene. Por lo que yo no lo sé, ¿eh? Por lo que se dice, Feijóo no es partidario de llamar a declarar a Begoña Gómez. A mí me parece muy bien que se respete la vida familiar de los políticos. Hasta ahora en España siempre se había hecho y de un tiempo a esta parte se ha dejado de hacer,
pero creo que es que en este caso es que hay como muchos indicios de que posiblemente aquí hay algún tipo de delito o como mínimo actuaciones muy poco éticas, ¿eh? Hemos hablado del software, pero también es una señora que consta como licenciada sin ser licenciada. Y una señora que no tiene estudios universitarios es la responsable, es la directora de una cátedra. No sé, yo creo que algún tipo de explicación de esto hay que dar. Insisto que esto, evidentemente esto no es delito, ¿eh? Han encontrado los vericuetos legales para, dentro de la autonomía universitaria para lograr hacerlo, pero es muy poco ético. Claro, tanto Begoña Gómez como lo de la amnistía, ¿tú crees que van a sufrir en estas elecciones próximas que el voto decaiga o crees que se va a mantener porque al final es el sachismo, como así se dice, en vez de ya el PSOE? Bueno, yo creo que hay una... A ver, las elecciones, además, de hecho, todavía queda mucha campaña electoral. Las elecciones, yo que he hecho muchas campañas electorales, los 15 días de la campaña electoral es madrecita, madrecita, que me quede como estoy, porque nunca sabes qué puede salir, nunca sabes qué bomba te va a explotar, nunca sabes si alguien va a cometer un error garrafal, que si es de tu partido te va a perjudicar aquí, pero si eres del de al lado pues vas a estar muy contento porque te va a beneficiar, con lo cual es complicado, ¿eh? Aventurar nada, pero creo por una parte que sí, lo de Begoña Sánchez puede afectar, mucho más que lo de la amnistía, y dos, Pedro Sánchez es una persona que juega muy bien las cartas y el tema de la polarización a él le beneficia mucho. Las actuaciones de Vox, por un lado, Milei, ¿no? Con este acto de Vox, a ellos les moviliza el electorado, les va muy bien. Se habla de eso y no se habla pues, de las presuntas ilegalidades de Begoña Gómez o todo lo que está saliendo del caso Coldo. Y creo que eso es una estrategia que a él le fue muy bien, que le permitió no ganar las anteriores elecciones, pero sí tener, cogiendo de un partido y de otro, Mm. montando el Frankenstein 2.0, pues lograr el poder, ¿no? Yo creo que esas cartas las juega muy bien Pedro Sánchez, por ejemplo, lo de la carta que decíamos antes, que para mí es Sí. de una ingenuidad, bueno, increíble que alguien se lo pueda tragar, pero sí que hubo mucha gente que se lo tragó. Todo esto por un lado, y por otro, como se está comiendo el electorado de Sumar, pues bueno, yo creo que van a sacar buenos resultados. Claro, es que al final Pedro Sánchez es el que siempre dice lo del fango, de la política. Y estamos viendo cómo al final entre todos los partidos políticos, entre ellos hacen que realmente haya fango, porque ellos mismos lo propician. Por ejemplo, estamos viendo cómo Abascal, lo que ocurrió en Alemania, en ese terrible acto, pues dijo que eran amigos de Sánchez, lo cual no puede poner un líder político, yo creo, un tuit de esas maneras, ¿no? Porque al final lo que hace es eso. Una cosa es que seas contrariado a Sánchez o a cualquier otro político, otra cosa es entrar en esos lodos, ¿no? Bueno, yo creo que Vox lo que hace es retroalimentar esa polarización que pretende Sánchez, que siempre los encuentran ahí. Estás comentando eso, por un lado, yo qué sé, las expresiones bélicas que utilizan, ¿no? Como hay que correrlos a gorrazos. Oye, pues hablando tú y yo en la calle, pues a lo mejor lo podemos decir, un líder político con las cámaras grabando, pues no, porque te van a decir que estás incitando a la violencia. Obviamente todos sabemos que es una frase hecha y que si la decimos tú y yo en privado, pues no va a tener mayor repercusión, pero eso en boca de un líder político, pues me parece bastante peligroso. Y luego, pues, a mí me pasa, a mí me gusta muchísimo la política, me gusta mucho seguir las sesiones de control y últimamente es que cuesta trabajito Sí. verlas porque es que primero es un diálogo de sordos que no tiene ningún tipo de sentido porque da igual lo que tú preguntes que yo te voy a contestar lo que me dé la gana, con lo cual no hay diálogo realmente. O sea, la dinámica de pregunta-respuesta no tiene ningún tipo de sentido porque cada uno va a decir lo que quiere decir. Y luego, claro, el representante socialista, que no recuerdo cómo se llama, porque este señor, hasta que salió el otro día, nadie lo conocía, que salió a defender lo de la amnistía, pues gritando filonazis, filofascistas. Bueno, claro, decir que te has reunido con Netanyahu te convierte en un filofascista, no sé, por el camino yo me he perdido, ¿no? Creo que Mm. los nazis precisamente estaban en contra de los judíos, no sé. Bueno, es inaceptable, ¿no? A mí se me cae la cara de vergüenza. Son modos que no se aceptarían en una clase ni de tercero de la ESO y que nuestros representantes públicos, unos y otros, se expresen de otra manera, de esta manera, bueno, me parece vergonzoso.
Sí, también recalcar sus socios de gobierno, Podemos, también Irene Montero, criticando la ayuda militar que proporciona Occidente a Ucrania, que no puedan devolverle los golpes en suelo ruso, que lo que quieren es atacar donde tienen el armamento, vías de transporte, o sea, no quieren atacar a la población rusa, quieren atacar a esto y criticando lo que por culpa de estas afirmaciones o de conceder eso Occidente, como Estados Unidos, que ya le ha dado el visto bueno. Dice que la guerra se prolonga por culpa de esto. También, yo creo que no, dentro de la política también tienes que tener cierto rigor y no decir estas tonterías, porque para mí es una tontería que no tiene ninguna razón. Bueno, ellos son pro Putin, de la Ujú. misma manera que son pro Venezuela y pro Irak. Es decir, no, no hay dictadura con la que no pasteleen esta gente. Entonces, no, no es que sea una tontería que se le pasa en ese momento por la cabeza, es una estrategia de apoyo a este tipo de gobiernos, que en el caso de Rusia tiene apariencia de democracia, pero que evidentemente no lo es. Y cabe recordar también pues, todo el apoyo de Putin al populismo, especialmente al populismo independentista, para desestabilizar España, porque eso significa desestabilizar Europa. Entonces, bueno, ellos además tienen la caradura de venderlo como pacifismo, ¿no? Pero bueno, ellos están al servicio de Putin, está clarísimo. Y por hablar un poco de todos los partidos también, ¿qué te parece un poco Feijóo, cómo está mostrando un poco en el Congreso? Porque a veces parece que es más un poco cauto con Sánchez, o sea, se distancia un poco de algunos compañeros o compañeras suyos políticos como Ayuso, que son más fuertes en sus argumentos, y otras veces pues él también utiliza los mismos argumentos que ellos. ¿También qué te parece un poco la estrategia que está llevando? A mí la verdad es que Feijóo es una persona que no me convence demasiado. También Mm. entiendo que debe ser una posición muy difícil, es decir, al final él tiene que dar una imagen presidenciable, aparte que posiblemente su carácter también va más por ahí, ¿eh? No, no lo sé porque yo no lo conozco. Pero creo que la percepción que acabamos teniendo siempre es como un poquito errática con respecto a él. Es decir, tú tienes muy clara la posición de Díaz Ayuso, tú tienes muy clara la posición de Cayetana Álvarez de Toledo, por ejemplo. Puedes estar de acuerdo o no, pero tú tienes muy clara cuál es su postura, su manera de expresar. Y en el caso de Feijóo, pues no sé, ya te digo, sin ser yo demasiado partidaria de Feijóo, viendo el otro día el debate de la ley de la amnistía, me pareció que fue el único que estuvo en un tono mínimamente aceptable. No, no digo que comparta uno sus ideas, digo que Sí. como mínimo no le faltó el respeto a nadie, argumentó, porque la verdad que el resto de partidos políticos fue absolutamente vergonzoso todo lo que hicieron y dijeron. Pero es que al final, las personas cuando vamos a votar o van a votar al final, ¿qué referente o qué partido político puede representar a alguien, por lo menos que estés en un 50% de acuerdo con sus ideas? Porque al final, con todo lo que pasa en el Congreso, no te quedas con nadie, porque al final siempre es echarse unos a otros o de decir que eso es mentira el argumento que utiliza al contrario, o no hablar de lo realmente que preocupa a la población. Sí, yo creo que esto crea muchísima desafección política. Hombre, Mm, si tú pones la tele y tus representantes políticos te dan auténtica vergüenza, insisto, mm. que tienen comportamientos que no se aceptarían en una clase de tercero de la ESO. ¿Cómo es posible que estos señores, que además ganan muchísimo dinero y que ese dinero sale de nuestros impuestos, en un país donde nos sangran bastante impuestos y en un momento en que mucha gente tiene problemas económicos, pues claro, la desafección política está servida. Pues bueno, Sonia, no sé si quieres repasar alguna cosa más, si no, yo creo que hemos dado un buen repasito esta semana, que ha habido muchas noticias. Pues sí, la verdad es que sí, ha sido una semana bastante intensa Mm. y nada, seguiremos viendo a ver cómo transcurre la campaña electoral y los resultados. Perfecto, pues espero poder tener otra vez la oportunidad de hablar contigo y nada, darte las gracias y mucha suerte. Muchas gracias, Alberto. Un abrazo. Chao.